Vamos al libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, en el verso 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. Dice así el Señor: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, le pregunta al Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjate cómo el Espíritu lo guía a Pablo a las palabras de Isaías. Isaías afligido, porque en el tiempo de él pocos creían en la palabra de Dios, en la palabra enviada a través de sus profetas, como Isaías. Y él le hace esta pregunta y le dice, Señor, ¿quién ha creído? ¿Quién? O sea, se lo pregunta a él porque él sabe quién le cree y quién no le cree. Él sabe quién está convencido de que hay un Dios sobrenatural y quién está convertido a ese Dios sobrenatural. Más dice, no todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué? ¿O quién no quiere obedecer a la palabra de Dios? Ahora, vamos a hablar de la palabra obedecer. ¿Para qué nos sirve la obediencia? Ahí en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 22, dice estas palabras: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Para qué te sirve la verdad? Bueno, acá te está diciendo que tu alma, o sea, tres funciones de tu alma, que es con la mente pienso, con las emociones siento y con la voluntad decido. Pero lo que yo pienso está contaminado, no está puro, no es puro lo que yo pienso. Lo que yo siento tampoco es de una pureza sobrenatural. Y de lo que yo hago cada día tampoco es puro, tampoco tiene pureza. ¿Para qué nos sirve la obediencia? Pedro dice, para purificar tu alma. Pero que seas una persona que tengas pureza de pensamientos. Para que tengas una pureza en tus emociones, sentimientos, pero que tengas pureza en tu voluntad. Que es la palabra de Dios. Pedro dice que nos sirve para purificar nuestra alma. Porque nuestra alma fue la que se contaminó allá en Génesis. Se contaminó con la sugerencia de ese demonio. Nos contaminamos con el pecado del demonio. Fíjate cómo también dice Colosenses 1:21. ¿Para qué nos reclama? Porque dice, mas no todos obedecieron. En esa primera parte, ahora el obedecer trae muchas cosas preciosas. Primero hemos visto que Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas, y ahí sale el otro texto, por la obediencia. ¿Qué es lo que preguntaba Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, ¿cómo vas a saber vos que vos has creído? Por la pureza de tu alma.
Porque hay un cambio en tu vida. Ya no sos la misma persona de antes. Gruñona, egoísta, mala, soberbia, altiva, arrogante. Ya no sos esa persona. Viste que cambiaste mucho desde que Jesús llegó a tu vida. Colosenses 1:21 dice, a vosotros también que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha purificado, o sea, os ha reconciliado con Él. Porque Él se va a reconciliar con lo puro. Jesús es puro. Para eso sirve el Evangelio y para eso sirve obedecer. Después hay otro versículo en Tito, capítulo 2, verso 14. Dice, Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para liberarnos de malas situaciones o dolor. Eso quiere decir. Hermano, Jesús ya te redimió de esas malas situaciones. Pero claro, ¿por qué cuando estás viviendo una mala situación o algo que te produce dolor, tú no puedes vencerlo? Porque tu alma no está pura. Porque tu alma, vos estás respondiendo con la mentalidad de la vieja naturaleza. Esa naturaleza tuya, esa mente tuya está contaminada con todo lo malo. Pero eso dice Jesús, se dio a sí mismo para redimirnos, para liberarnos, como dice la palabra redimir, para liberarnos de las malas situaciones, de los dolores. Y purificar para sí, dice, un pueblo propio de Él, pero un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, si tú y yo cumplimos en obedecerlo, seremos su pueblo purificado, como dice Él. ¿Y esto por qué? ¿Por qué vamos a ser un pueblo purificado? Ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 19, ahí explica Jesús esto, nos explica todo, el Espíritu Santo. Porque así dice, como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Para eso sirve la obediencia. Para que tengas un alma pura. Para que dejes de estar pensando mal. Cuando tú piensas mal de una persona, de tu marido, esposa, tus hijos, vecinos, familiar, estás usando una mente contaminada, mezclada con los deseos tuyos, los deseos del pecado, del demonio. Esa es una mente contaminada. Entiéndelo. Tienes que tener pensamientos puros. Por eso dice, los muchos serán constituidos justos por la obediencia de Jesucristo. Él obedeció por vos, Él murió por vos, Él volvió por vos. Y ahora quiere que vos lo aceptes esa nueva vida que Él te vino a dar. No es la misma vida la que tenías antes. Esa vida llena de problemas, preocupación, angustia. No es esa vida. Esa vida ya está lejos de ti, ya fue para otro tiempo. Hoy tienes que tener un pueblo, Jesús quiere un pueblo santificado, propio, para Él celoso de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? No son las obras que hace uno de caridad, no, nada que ver. La obra es de que tú aceptes esta palabra y empieces a cambiar la mente tuya y empieces a vivir como vivió Jesús en el mundo. Empieces a obedecer a la palabra de Dios.
Solo eso, hermano. Obedecer a la palabra de Dios. Ella te va a purificar, te va a liberar de cualquier angustia, de cualquier dolor, de cualquier enfermedad, de cualquier necesidad. Obedécele, obedécele, hermano. Ahora, sabiendo estos textos, sabiendo lo que Dios ha dicho, ¿cuál es cuál es tu condición actual como miembro del pueblo de Dios? Ahora, pregunto también, ahora, ¿qué es lo que gobierna tu vida? ¿La razón? Ahí hay un combate. Ahí es como que la palabra nos pone en jaque mate. ¿Te gobierna la razón o la autoridad de la palabra de Dios? ¿Quién te está gobernando a ti? Porque alguien te gobierna. Si eres malo, si eres egoísta, si eres malhumorado, si eres celoso, si eres de todo eso, te está gobernando la carne, la mente contaminada. Ahora, si tú cambias y te haces como Jesús, te está dominando la autoridad de la palabra de Dios. Y vas a ser feliz y vas a hacer feliz a otros seres queridos. Por la ley, para seguir al Señor, tenemos que sacarnos, hermanos, son. Fíjate. Y vamos a tomar un ejemplo. Un ejemplo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Mira este ejemplo. Yo quiero que vos, en este ejemplo que vamos a poner desde el verso 9 del capítulo 26, cómo Pablo tenía razón, cómo Pablo tenía su mente contaminada con odio, soberbia, contaminada a tal extremo que él iba a buscar a un grupo de cristianos y los iba a llevar para encarcelarlos y los iba a traer como esclavos. Fíjate, lo gobernaba la razón. La razón que él tenía era su religión. Y para él el César era el César y ellos eran nada. Entonces dice así, él da testimonio Pablo. Pero nosotros vamos a sacar de esto, de que cómo Pablo lo gobernaba la razón, hasta que, como yo dije recién, tenemos que sacarnos los ojos de la razón. Y vamos a ver, ahora en la palabra. Dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Observe las razones que él tenía. Había creído mi deber. Fíjese la razón. Así vos cuántas veces tenés razón. Que el dinero que lo gasta tu marido, tu esposa, que esto, que aquello. Tenés razón. Pero la razón ha destruido tu marido, tu matrimonio, tu hijo. La razón ha destruido todo y sigues usando la razón. Y sigues usando. ¿A quién cambiaste con la razón? ¿O qué cambiaste con la razón? Tener un problema lo vas a solucionar al problema razonando con odio, bronca, rabia, enojo. No. Pablo dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Mira lo que hacía. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban a los cristianos, yo, Pablo, di mi voto, muerte. Y muchas veces, dice él, no una. Mira las razones que él lo dirigía a la razón. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Se metía en las iglesias, sinagogas, para sacarlos de ahí. Los castigaba muchas veces castigándolos en la sinagoga. Los forcé a blasfemar.
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Mire la razón que tenían. Ocupado en esto de buscar esos grupos de cristianos, iba yo, porque me dijeron que en Damasco había un grupo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, fíjense aquí lo que pasa, como Dios le saca los ojos de la razón. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, imagínate, más fuerte que la luz del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. O sea, esto es como el caballo cuando lo quieren domar. Los coces son esas patadas que tira el animal hacia atrás cuando lo hincan con las espuelas. Porque él no se deja domar. Por eso dice, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y Pablo dice, yo entonces dije, ¿quién eres? Señor. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí hay otra enseñanza hermosa. Pero Pablo perseguía a los cristianos de ese tiempo. Pero Jesús dice, si te tocan a vos, lo tocan a él. Por eso él dice, ¿por qué me persigues? Porque yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, le dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto es aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo, te voy a librar de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Fíjate, Pablo quedó ciego con la gran luz que lo iluminaba. O sea, los ojos de la razón que lo guiaban a Pablo quedaron ciegos. Porque él dice, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente se cayó ante las palabras del Señor Jesucristo. Ahí la razón quedó ciego por esa nueva y preciosa luz que lo alumbró. Por eso el salmista escribe en el Salmo 119, versículo 105, él dijo así, lámpara es a mis pies tu palabra, lo alumbró. Antes tenía la luz de los ojos, era la razón. Lo hemos escuchado a Pablo. Era mi deber. Tenía razón de ir contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pero vemos que acá queda ciego. Quedó por 3 días. Pero esa es la enseñanza para nosotros. Que los ojos de la razón quedaron ciegos. Pero se abrió una nueva luz para ver, que es la luz preciosa que lo alumbró en ese mediodía. El Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, mi palabra me va a dirigir, me va a guiar mis pies a buen término, a buen fin, a buen camino. Pero si yo alumbro mis pies con la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies y lumbrera es a mis caminos. Qué hermoso. Ahora acá vivió Pablo después en la obediencia a Dios por encima de la razón. Porque de ahí nació ese gran apóstol Pablo. Cambiado totalmente. Confundiendo a todos los sacerdotes, a todos los romanos militares,
a todos los que lo conocían como perseguidor del nombre de Jesucristo de Nazaret. Ve, confundió todo. ¿Qué es como te pasa a ti? Tal vez a los amigos tuyos, alguien te habrá dicho, che, ahora sos un pastor, ahora sos un aleluya. Todas esas cosas le dijeron a Pablo. Qué hermoso. Él empezó a vivir por la obediencia a Dios. Esto es lo que están bajo la autoridad de Dios. No viven por la vista de la razón. Por eso Romanos 1:17 dice, el justo, tú, si aceptaste a Jesús, eres una persona justa, que ya pagaste la deuda por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es con la muerte. Por eso la gloria de Dios se ha manifestado en tu vida y te ha empezado a transformar. Te ha empezado a cambiar en una nueva criatura, donde estás conociendo cosas nuevas, como pedir perdón, como perdonar, que antes era difícil pedir perdón. Pero ahora sí, es fácil entenderlo al otro. Ahora hay una nueva vida, hermosa vida. Por eso, el justo por la fe vivirá, dice. Es porque la razón, si sigues viviendo como ahora por la razón, por el sentido común o por las evidencias de lo que te está pasando y de lo que estás viendo, nunca vas a vivir la vida victoriosa, la vida en fe. Es muy clara y sencilla la palabra de Dios. Si vos razonás con lo que te estás pasando, si vos razonás lo que estás sintiendo, si vos te pones a ver las evidencias en tu cuerpo, en tu vida, en tu economía, no vas a solucionar absolutamente nada. Pero si vos usás la fe, vas a ver cómo todo eso se va a empezar a desmoronar, va a empezar a caerse. Ya no vas a sufrir por las pérdidas, por esto. No va a ser otra vida, otra cosa. Por eso la razón, ¿sabes? Comenzó a causa de la rebelión allá en Génesis 3:5. Ahí le abrieron los ojos a Adán y Eva, los ojos de la razón, porque ellos vivían bajo la dependencia de Dios. No conocían miedo, no tenían vergüenza, no conocían nada de lo malo. Pero por la desobediencia se les abrieron los ojos de la razón. Y ahí fueron contaminados. Por eso, como hemos leído hace rato, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, viene una pregunta. ¿A dónde estamos viviendo hoy? En otras palabras, ¿seguimos usando la razón? ¿O estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Fíjate, en Tesalónica, primera de Tesalónica en el capítulo 5. Es hermoso esto. En el versículo 10. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿a dónde estoy viviendo hasta hoy? Y si vos te examinas, vas a ver que tu vida se maneja por los razonamientos de lo que te está pasando. Pero nunca has utilizado la fe. Te has dejado guiar por el miedo, por el afán, por la avaricia y cuántas cosas más. Primera de Tesalónica 5:10 dice, ¿quién murió por nosotros? Eso es hermoso. Jesús murió por ti, por mí, pero no para que sigas viviendo bajo el pecado, bajo el demonio, bajo la enseñanza, bajo la doctrina de ellos. Ya
No, entiéndelo, ya no eres esa persona controlada y dominada por el pecado. Déjate controlar por la palabra de Dios, que Él sea el que te guíe, por favor. Mira el que dice, Él murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos, dice, juntamente con Jesús. Ahora, yo no sé si vos te das cuenta que estás viviendo con Jesús. No lo sé. El otro día creo que tocamos ese texto allá en Corintios, donde en Corintios 13:5, ¿te acordás cuando decía el Señor, examinate a vos mismo si estás en la fe o estás en la razón? Hermano, hacete ese examen. Lo podés hacer todos los días. O cuando te levantes. O cuando estés enfrentando alguna dificultad, algún problema. Deja de dejarte llevar por pensamiento, por la razón de lo que estás viendo. En ese momento examinate si estás en la fe. Y si estás en la fe, fíjate, no hay miedo que te domine. No hay dolor que te lastime. Si estás en la fe. Pero tenés que estar todo el día en la fe. Por eso es justo por la fe vivirá. No puedo estar en dos lugares a la vez. No puedo estar en la naturaleza dolorosa y en la naturaleza preciosa. No. Examinate a vos mismo si estás en la fe, dice. Y probate cuando tengas un problema, cuando tengas una ansiedad, una angustia, probate, probá la fe, probá lo que escuchaste de Jesús, que Él te dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin, yo te voy a cuidar, dame tu aflicción, yo voy a suplir todas tus necesidades, yo he muerto por ti, créele a Dios. ¿Cómo piensas que no te voy a dar todas las cosas que vos necesitas? Antes que me las pides, yo ya sé lo que necesitas. ¿Por qué no te probás a vos mismo? Hoy, si estás en algún problema, si estás enfermo o necesitado, probate. Examinate si estás en la fe. Probate a vos mismo. O no conocés, dice, que Jesucristo es lo que me leído en Tesalónica, está en vosotros. San Pablo decía, ya no vivo yo y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Jesús. Pues claro, Jesús sí te dice que no te preocupes. Es porque Él tiene su fe, Él sabe que te va a proveer. Entonces viví por la fe de Jesús, como lo decía Pablo. Ya no vivo yo, ya no razono, ya no pienso, ya no siento nada. Jesús dice esto, así es, estoy de acuerdo, porque Él me creó, Él sabe lo que yo necesito, Él sabe y me dará. Lo que Él dice, lo digo yo. Lo que Él siente, lo digo yo. Lo que Él pide, también lo pido yo. Por eso dice el Corintio, o no te conoces a vos mismo. Yo creo que hay muchos hermanos que no se conocen. Y siempre lo decía en broma, en la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia, todos somos buenitos, todos somos santos. Nos saludamos con amabilidad. Pero salimos de ahí y llegamos a nuestro hogar o en el camino. Nos transformamos en leones, leonas, en fieras salvajes. ¿Por qué? Eso implica que no te conoces a ti mismo. No la dejes más participar a esa mujer, a ese hombre. Ya no más. Tú eres una nueva, ¿entiendes? ¿Sabes lo que es una nueva criatura hecho a la imagen del Señor Jesucristo? Te dio su vida, te dio su Santo Espíritu para que te ayude y te guíe. ¿Qué más querés que te dé? Ya te dio todo. Solo te pide que le creas y andes por fe. Pablo decía, Señor, Isaías dijo,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y a veces yo me pregunto, porque veo la condición de muchos hermanos, y me pregunto, digo, Señor, no han creído, no han escuchado nada. Tantos años, tanto tiempo enseñándoles tu palabra, y no han creído, no han aprendido nada. Siguen siendo las mismas personas que conocí cuando llegaron a ti, con dolor, con sufrimiento, con angustia, con miedos. Siguen siendo las mismas personas. Por eso acá Pablo dice, Señor, ¿quién ha obedecido tu palabra? Hermano, es muy importante la obediencia. Obedecerle a Dios. Y tú eres una persona obediente, pero ¿sabes qué? ¿A quién le obedeces? Al pecado y al diablo. A ellos sí. Le obedeces al mal humor, le obedeces al odio, le obedeces a la pobreza, a la enfermedad. A ellos sí. ¿Por qué? Porque estás viendo la evidencia, estás viendo. No, nosotros tenemos que andar por fe. Por fe vamos a entender. Yo no me hace falta ver. Yo ya lo veo. Porque Dios lo invisible a ti por la fe lo hace visible. Ya basta. Sea un verdadero creyente. Sea un verdadero cristiano que ande por fe. Obedécele a la palabra de Dios. Y deja de obedecerte a tus pensamientos, a tus necesidades, a tus angustias. Obedécele a la palabra de Dios. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Hay muchos predicadores que te hablan de cosas y cosas. No a la palabra de Dios, no a la palabra del predicador, no a la palabra del hombre. Obedécele a la palabra de Dios. Pablo dice, mas no todos, Señor, obedecieron. Y tú sabes, ¿quién ha creído? Pero acá usa las dos palabras, obedecer y creer. En primer lugar está la obediencia. Claro, yo voy a obedecer. Y voy a empezar a creer. Le voy a obedecer a Dios. Por eso es lo que dice en Hebreo 11:3. Por fe. Eso es el obedecer. Entendemos. Creí. Basta ya, hermano, de usar la obediencia en lo negativo. En que este mes no nos va a alcanzar. De que esta enfermedad no me va a dejar. Que tengo que esto, que tengo que aquello. Basta de obedecerle a lo malo. Basta. ¿Qué te cuesta examinarte, como hemos leído? Y probarte a vos mismo si estás en la fe. Pues sabes que había escuchado un comentario de que hoy hacen a los que tuvieron esa enfermedad del coronavirus, les hacen un examen en el cual ese examen les dice que sí tuvieron esa enfermedad. Y quedan inmunes, dicen. Y ahora te podrás circular para donde quiera porque ya el virus no te agarra, ni vos sos portador del virus. Ahora, ¿por qué tú no te examinas así? Y ves y pruebas si estás en la fe. Y empiezas a vivir por fe. Hermano, es como decir, empieza a vivir como un millonario. Empieza a vivir como un poderoso, porque los hijos de Dios son poderosos en fe, en palabra, en autoridad. ¿Por qué no te examinas y te pruebas cuando venga un mal momento a tu vida? Pruébate si estás en la fe. Pruébate. Yo te animo, hermano, a que lo hagas. Pruébate. Pruébate a ti mismo. Porque todas las cosas que te suceden, dices, para probarte y para ayudarte. Dios te está ayudando con las cosas que tú le llamas negativas. Pero Dios te está ayudando para que tú seas positivo.
Necesitamos, como la corriente, un cable negativo y un positivo para que tengamos luz, para que tengamos funcionando algún motor. Por eso, todo lo negativo es para que tú lo conectes a la fe y puedas ver la gloria de Dios. Porque esa es la manera. Porque fuimos destituidos de ver la gloria de Dios cuando estábamos en pecado. Y ahora no, mi hermano. Ahora vas a ver la gloria de Dios. Pero cuando tú lo negativo lo pases y lo tomes con lo positivo, y verás la gloria de Dios. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Hermano, yo en el nombre de Jesucristo deseo que tú te despiertes ahora. Que creas a esta palabra que hemos leído de Romanos 10:16 y que le digas al Señor, Señor, voy a empezar a obedecerte en todo. Y todo lo que me pase, lo voy a enfrentar con tu palabra, porque esa es mi fe. Porque yo lo que oí de lo que tú me hablaste, yo lo convertí en fe. Y yo soy una persona justa, que no tengo que padecer nada, ninguna necesidad. Porque Jesús pagó toda mi deuda contigo, Padre. Y voy a usar la fe. A partir de ahora, voy a usar, como decía Pablo, dejaré de vivir en mis razones y viviré en la carne el resto que me queda, en la fe del Señor Jesucristo. Que Dios te siga hablando en esta noche con este mensaje, porque es muy importante. Que el Señor se está haciendo esa pregunta, como le hizo a Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Y Jesús se estará diciendo a través de su Espíritu, ¿por qué no andan por fe? ¿Por qué no haya lugar mi palabra en ustedes? ¿Por qué no me creen? Porque tienes que cegar los ojos de la razón y empezar a ver con la luz del Evangelio. Lámpara es a mis pies tu palabra, que es la luz que te hará ver las victorias que Jesús te va a dar, que ya te dio. Porque Él dice, ante cualquier cosa que te suceda, somos más que vencedores. Tú eres. ¿Y por qué vives derrotado? Por el odio, por los celos, por el pasado, por tantas cosas, derrotado. Cuando Jesús dice, sos más. Vencer una cosa, pero es más que vencedor. Mucho más. Hermanas y hermanos, créele a Jesús. Pruébate a ti mismo cuando estés pasando por algo malo. Examina si estás en la fe. Y vas a ver la victoria que vas a tener en el ahora. Inmediatamente. La palabra de Dios te librará de cualquier atadura, de cualquier tormento, de cualquier miedo, de cualquier dolor. Te lo digo por experiencia. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga con estas palabras, que sea una luz fuerte en tu cerebro para que puedas vivir de victoria en victoria y le des y agrades al Padre, porque Él dice, sin fe ningún hijo me puede agradar. Y si tú le agradas al Padre, pídele todo lo que quiera, porque todas mis cosas, te dijo, son tuyas. Creer. Que Dios te siga bendiciendo, cuidándote, protegiéndote, amándote como lo hace. Espero que tú también le devuelvas a Él el amor que te da cada día a través de su Hijo Jesucristo. Ámenlo, hablen con Él, vivan con Él. Hasta el domingo, si el Señor así lo permite. Que Dios los siga bendiciendo. Que así sea.